refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede verlo a través de nuestra señal vía internet www.canaltvx.com. El día de mañana usted puede oír la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestro panelista habitual, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, señor. Muchas gracias por seguir con nosotros y le mandamos un saludo a nuestro habitual panelista también, Uldarico Canto Taracena, quien por motivos de fuerza mayor no pudo llegar a tiempo también a este programa. Bienvenidos entonces a esta mesa de Frente a Tabasco. El día de hoy nos permitimos invitar al licenciado Francisco Solís Peón y nuevamente a la licenciada Saraí Valderas para hablar de algunos asuntos de los cuales ya tuvimos la oportunidad de comentar con ustedes. Recordarán aquel caso que todavía está vigente, obviamente, de la asignación de carros robados a funcionarios del gobierno del estado de Tabasco. En aquella ocasión, la licenciada Saraí, en aquella ocasión me refiero apenas la semana pasada, la licenciada Saraí Valderas nos hizo el favor de ampliar con mucho detalle toda la información con respecto a este caso, porque hay una denuncia específica de una señora Rosa Irene Cue, que vive en la ciudad de Cárdenas. Entonces nos hemos permitido volver a invitar a la licenciada Saraí Valderas. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero Moisés. De nueva cuenta, un honor estar con ustedes y poder platicar el controversial caso que tenemos en torno a los vehículos decomisados. Y en esta noche me acompaña un amigo, el licenciado Francisco Solís, al cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche. Francisco Solís Peón, a lo mejor su nombre no les dice mucho, porque es conocido mundialmente como Pancho Cachondo. Y ahorita nos va a explicar después de por qué es eso, pero bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, señor Jaime Maussan. Siempre quise estar en su programa, y no precisamente hablando de ovnis, ¿no? Pero sí de otros seres extraños. No extraterrestres, infraterrestres. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Pues al contrario, muchísimas gracias, licenciado Francisco Solís. Brevemente les platico, licenciado, ahorita nos va a explicar él a detalle en qué consiste su asociación. Él preside una asociación que se llama Comisión 21. No, Convicción 21. Convicción 21. Convicción 21, sí. Perdón. Convicción 21, con sede en la ciudad de Mérida, y es una asociación que tiene por objeto investigar casos de corrupción. Así es, de corrupción oficial. Que involucra a gobiernos estatales, principalmente cuando cruzan las fronteras. Por alguna extraña razón, los casos que se generan, por ejemplo, pues como ha sido frecuentemente en el estado de Yucatán, o en el estado o en el distrito o en el distrito federal, o en el estado de Puebla, involucran otros estados,
digamos en el caso de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en fin, el caso de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el caso del Distrito Federal del Estado de México, no se investigan. No se investigan. Cuando la corrupción trasciende fronteras estatales, no se investiga como tal. No se concatena los actos mafiosos, ¿no? Y no deja de ser delincuencia organizada. Claro. Y bueno, por ese motivo, el licenciado Francisco Solís Peón se encuentra aquí en el estado de Tabasco, precisamente por la denuncia que hace esta ciudadana, Rosa Irene Cue, de que encuentra o se entera por un periódico que ya encontraron su camioneta robada. No sé si a estas alturas ya le devolvieron la camioneta, licenciada Saray. Comentaba la vez anterior que ya la camioneta fue devuelta y fue cuando nos percatamos de las diversos daños que había recibido la unidad. Aprovecho la oportunidad para actualizar la información que di en días anteriores. Actualmente la denuncia, la averiguación previa que radicaba, como les había yo informado, en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, esta semana ha sido sustraída o atraída, mejor dicho, por la Fiscalía General del Estado y depositada en la Dirección General de Investigaciones de la propia Fiscalía. Como tal vez ustedes sepan o el público también o no lo puedan saber, me gustaría hacer la aclaración, que dicha dirección, independientemente que se carga de la administración propia de los fiscales en cuanto hace a su desempeño de sus funciones, tiene también un área de fiscales adscritos a la misma, donde se llevan asuntos que ellos consideran relevantes. Entonces... A ver, Saray, perdóname que te interrumpa. O sea, ¿esto es normal? ¿Esto es común que un caso de esta naturaleza, un caso de un simple robo de auto recuperado, finalmente sea atraído por esta dirección? No es un caso común en cuanto hace a un robo de vehículo, que para eso está la dirección o la Fiscalía Especializada FECORO, que se encarga también de casa, robo, habitación y comercio, y en este caso de vehículos también. Pero la hace particular el hecho que te recuerdo que está involucrada en dicha averiguación el secretario de Administración Bertín Miranda, y a últimas fechas también ha salido a relucir mucho el nombre del fiscal general del Estado, el licenciado Fernando Valenzuelas, a raíz de lo que suscitó el día de ayer en el Congreso, que es la parte que venimos igual a comentar. Pero antes de entrar a ese detalle, sí me gustaría hacer énfasis que ha trascendido en cuanto hace a que la traen, pero la negligencia e ineficiencia sigue siendo la misma. No investigan, no contribuyen a llegar a las consecuencias legales que tengan, y sigue el abstencionismo de querer citar a la persona que traía la unidad, que ya se ha enunciado en diversas ocasiones, pues corresponde al ingeniero Pablo Ibáñez. Entonces, tomando en cuenta que consideraron que era un asunto de relevancia, pues ojalá ahora que ya esté en la ciudad de Villahermosa, propiamente en la Dirección General de Investigaciones, pues se le dé este empuje, llamémosle así, por parte de la autoridad para llegar a la verdad de los hechos. Muchísimas gracias, licenciada Saray. Licenciado. Bueno, yo conocí a Saray en el estado de Yucatán por algunos asuntos comunes, y sin embargo vi la nota periodística de otros medios de comunicación y me llamó la atención porque han acudido a nosotros en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida concretamente, entre 4 y 8 personas, porque no podemos delimitar todos los casos, ¿no? De gente que adquiere un coche en el estado de Tabasco, adquiere un coche en la ciudad de Mérida proveniente del estado de Tabasco. Y pueden suceder dos cosas. Una, que tengan que regresar el coche al estado de Tabasco con el correspondiente daño patrimonial porque ya lo pagaron, o simplemente enterarse cuando se lo roban de que ellos tenían un coche a su vez robado, ¿no? En el estado de Tabasco. La ciudad de Mérida es un polo natural donde existen tianguis. Qué bueno que ya me dijeron cuál es mi cámara. Es un polo natural donde existen tianguis de coches, porque va gente de todo el sureste, de Campeche por la variedad de oferta, y de Cancún precisamente por los precios. Sensiblemente más barato, sensiblemente más barato adquirir un coche en la ciudad de Mérida. Entonces tenemos afectados tanto el estado de Quintana Roo
como del estado de Yucatán. De Campeche todavía no sabemos, porque estaban en la entrega-recepción de los gobiernos, pero pronto habrá víctimas de esto. Y el origen de estos actos de corrupción son el estado de Tabasco. O sea, se roban coches en el estado de Tabasco y el resto de los habitantes del sureste resultan afectados. Compran estos carros robados. Pues como los comercializan y al comercializarlos y al ponerlos en el mercado, bueno, causa un perjuicio patrimonial. Pero lo verdaderamente increíble, lo notable, es que aparezcan algunos como bienes asegurados de la Fiscalía, de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tabasco. Eso sí es notable. No, eso es lo grave. Yo no entendía y te iba a preguntar, porque el hecho de que roban los coches o adquieran vehículos en Mérida y luego se enteren de que fueron coches robados, bueno, pues los que los vendieron puede ser la mafia roba coches, pero ahora no, ahora estás aclarando que está de por medio las oficinas del gobierno del estado, en este caso la Fiscalía o la Secretaría de Administración. Que nos aclaras. Ya podemos usar ok. Sí. Aquí eso es lo que atrajo nuestra atención como Convicción 21. Tenemos dos casos detectados. Uno de un coche supuestamente asignado. Por cierto, todas son camionetas. Y todas son vehículos originalmente comercializados en Tabasco. Entonces, uno que está supuestamente adscrito a un funcionario del DIF, en donde la persona que levantó el acta por robo, pues ahorita está luchando con la aseguradora, ¿no? Para que le devuelvan el importe. Y otra persona quien tuvo que devolverle a las autoridades del estado de Yucatán, por cierto, una camioneta adscrita a la Secretaría General de Gobierno, hasta donde recuerdo, una Tacoma o una Chevrolet, algo así. Y ahora, pues se fue mercantilmente contra el lote que le vendió. Pero bueno, yo creo que es altamente significativo, ¿no? Es altamente significativo que la corrupción que se genera en Tabasco afecte a otras personas, ¿no? No sé si existan algunos antecedentes de eso. Y ahora yo quisiera comentarte, Feliciano, Moisés, que es una práctica muy poco común que los bienes asegurados finalmente sean utilizados por funcionarios estatales, ¿no? Algunas veces se utilizan con funciones estrictamente policíacas en otros ámbitos, sí. Pero eso de que recuperamos un coche robado y mientras saludamos al dueño lo pedaleo yo, me voy a la avenida 27 de febrero, por decir alguna, no, a la Sandino, a ver qué tal jala, cómo responde. Digo, yo creo que eso no tiene nombre, ¿no? La vez anterior, según los datos que nos dio aquí la licenciada, el carro en cuestión, el de la señora de Cárdenas, caminó desde que estuvo en manos del funcionario que fue adscrito 1.500 kilómetros mensuales. 1.500 kilómetros mensuales. O sea, en 4 meses caminó 6.000 kilómetros. De aquí a Mérida todos los días. O a Cancún, ¿verdad? O a Cancún. Sí. Sí, y bueno, y yendo más allá, el cinismo de la autoridad. Se ha dado a conocer públicamente una lista que no se ha oficializado. O sea, no hay una respuesta directa del secretario de Administración. Y bueno, si permanecimos aquí en Tabasco un par de días más es porque una diputada, Maite Dagdub, no sé si la conozcas, es mi hermana, claro. Sí, yo creo que sí, la conozco muy bien, sí, porque yo creo que el Dagdub Luslow es una homonimia imposible, ¿no? Sí. Exactamente, sí, en este país al menos, ¿no? Yo creo que todos. Todo el que se apellide Dagdub es mi pariente, sí. Y todo el que se apellide Luslow también es mi pariente. Entonces, por supuesto. Y si se apellida Dagdub Luslow, pues mayoría de razón. Sí, por supuesto. Un punto de acuerdo que en el marco
de una iniciativa muy buena, muy positiva, que envió apenas la semana pasada el gobernador al Congreso del Estado, a efectos de que la ley sobre el tema, que data de 2002, la ley acerca de la utilización, conservación y destino de los bienes abandonados, decomisados y asegurados, se modernice de acuerdo al marco nacional. ¿Pero esa iniciativa de ley es en Yucatán o en Tabasco? No, en Tabasco. En Tabasco. La envía el gobernador. Sí. Entonces, la diputada Dagdub Luslow sube un punto de acuerdo para que, en aras de que existe este problema, esta es la única denuncia pública en el estado de Tabasco, pero hay otros casos de gente que no da la cara. Entonces, ¿qué sucede? Se sube el punto de acuerdo, se pide la comparecencia del fiscal del Estado y del secretario de Administración. Se intenta votar de hoy urgente resolución y no, la mandan a la congeladora. O sea, ni siquiera los funcionarios están dispuestos a darle la cara a los representantes del pueblo de Tabasco. Y vuelvo a repetir, si el problema se termina en Tabasco, se termina en el resto de los estados. Pero además, siendo una iniciativa del Ejecutivo del Estado, ¿cómo es que la mayoría parlamentaria, que es del PRD, no respalde a su gobernador? Porque me imagino que la iniciativa dormirá el sueño de los justos y a la mayoría le importa muy poco quien los puso ahí en su curul. Simple y sencillamente están esperando a que sea diciembre y adiós. Pero ahí sencillamente el Ejecutivo del Estado debe cabildear con los diputados de su partido para que esta iniciativa de ley, que tiene cierta preocupación en el Estado, bueno, pues sencillamente sea aprobada. Si es en beneficio de los automovilistas y de la sociedad en general, pues que la aprueben, no la manden a la congeladora. Sí, por supuesto, pero además yo creo que en este tenor de ideas, creo que hay un interés particular de algún sector del gobierno del Estado para efectos de que los funcionarios no den explicación alguna. O sea, es el cinismo más vil. Me interesas tan poco que ni siquiera te doy una respuesta. No solo abuso de ti. Esta pobre mujer, no solo, a la que no conozco, no solamente es víctima de los delincuentes, de la delincuencia organizada, es víctima también del gobierno. Si el fiscal es cómplice, es malísimo, pero si es inepto, pues es peor. Y tiene que dar una explicación. Y si además es cobarde, qué caray, ¿no? Ahora, yo tengo que decir algo. El fiscal Fernando Valenzuela es una persona a quien yo admiré mucho desde mi niñez. Yo lo vi debutar en el parque Carta Clara, ahí con los Leones de Yucatán, cuando era pitcher de 1954. Es una carrera histórica, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Ese era el Toro. Ese era el Toro Valenzuela. Ok, yo pensé que el Toro Valenzuela se retiró, se hizo abogado y se hizo fiscal de Tabasco. Eso es lo que yo creía, ¿no? Sí, solamente así se explica. Solamente así se explicaría uno, ¿no? ¿Qué caray? O sea, si esto sucediera en el estado de Yucatán o en muchísimos otros estados de la República, sería primero para que el director fuera ipso facto corrido, ¿no? Y segundo, para que su superior jerárquico tuviera que dar una explicación con el costo político consiguiente. O sea, me indigna. Y después se atreven a hacer chistes sobre yucatecos, ¿eh? Consta. Pero son muy buenos los chistes de Yucatán. Los de campechanos son mejores. Licenciado Francisco Solís, créame que los tabasqueños también estamos indignados. Y este caso que usted menciona, tal vez usted no mencione otros casos de opacidad que ha habido precisamente en la información que proporciona el gobierno, porque a lo mejor no los conoce usted, pero es el quehacer diario del gobierno corrupto del estado de Tabasco, precisamente esa opacidad cotidiana para dar precisamente la información. Perdón, este comentario que escuchamos la vez pasada, resulta que la jefa de Relaciones Públicas e Información del gobierno del estado, jefa de prensa, fue denunciada porque llevó el informe del gobernador fuera del estado
en una época electoral que no estaba permitido. Ahora viene la sentencia en contra de ella, y ella con un amparo se defiende, pero los argumentos lo echa bajo el tribunal, y la defensa de ella vale la pena comentarla y que estés enterado. Por favor. Dice: yo subí a internet, a la página de internet del gobierno del estado, la información, pero es tan difícil entrarle a la página de internet, pues realmente no fue conocida. Nadie la vio. Nadie la vio. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno del estado tenga una página que la propia jefa de Relaciones de Información diga que es casi imposible entrarla? Por lo tanto, pide que se le perdone en virtud de que casi nadie la vio. Digo, Para claro, replay, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, ya en este estado ya no me sorprende nada. Ya no me sorprende nada. Después vamos a comentar algunas prácticas parlamentarias que de verdad son risibles, ¿no? Pero bueno, es como decir, juez, por favor no me castigue porque le robé el dulce a ese niño, pero fue en lo oscurito, nadie me vio, ¿eh? O sea, es exactamente el mismo planteamiento idiota. O sea, no hay otra manera, de decirlo. Ahora, ¿es cinismo o es estupidez pura? O sea, porque decía muy bien que no hay que atribuirle la maldad, lo que es simple y llanamente está explicado por la estupidez. Aquí sí pediría la opinión de ustedes, ¿no? A lo mejor es una combinación en este caso de ambas cosas, ¿no? Es un equilibrio perfecto. Un equilibrio perfecto. Es un equilibrio perfecto. Es un equilibrio perfecto. Sí, que caray. Y además, pues, hay que decirlo, no hemos aportado más pruebas porque estamos preparando, en todo caso, una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, ¿no? Vamos a Eso es muy importante, no sé si nos pudiera adelantar algo de eso. Pues cuando integremos bien la averiguación, cuando la gente ya esté dispuesta toda a declarar, cuando, por ejemplo, uno de los juzgados en los que se lleva uno de estos casos civiles y mercantiles nos dé acceso al expediente, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que finalmente pueden terminar poniendo a Tabasco en malos términos ante toda la nación. Un poquito más de lo que ya estamos. Pues digo, si se puede estar claro. Bueno, aquí sí, lo que sí es real es que yo estuve hace relativamente poco tiempo en Nuevo Laredo, y la sensación de inseguridad es mayor en Villahermosa que en Nuevo Laredo. La última vez que vine, hace como 3 semanas, entraba yo a un Oxxo, no sé si se vale decirlo, y entonces salieron dos tipos y me vieron feo, y yo nomás sentí la mirada, iba yo a entrar y me cerraron la puerta, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿por qué? No, son las 1 de la tarde, quiero mis chelas, ya es hora. Y me dice la señorita, es que joven, es que nos acaban de asaltar. Entonces, pero nos viven asaltando. Y además matan a policías, los policías matan a su vez a mafiosos, los federales mafiosos también, la policía mata a todo el mundo. Sí, entonces digo, yo creo que hay demasiada impunidad en el Edén, ¿no? Sí. ¿Seguirá siendo Edén? Parece que no. Las mujeres siguen siendo muy hermosas. Bueno, eso las mujeres siguen siendo muy hermosas. En ese sentido sí nos sentimos en el Edén, tiene toda la razón. Que sí, claro. Pues desafortunadamente, Francisco Solís, no es solamente la percepción o la sensación de inseguridad, es una realidad. La inseguridad, desafortunadamente, en Tabasco es una realidad, no solamente es una sensación. Estadísticamente, Tabasco ocupa los primeros lugares en robos a casa habitación, asesinatos, secuestros, impresionante. Te doy un dato, que además no hay cifras oficiales recientes al respecto, pero hay que conseguirlas en la Ciudad de México. En el estado de Tabasco se roban, no sé, casi un promedio de 4 vehículos al día, ¿no? Tal vez un poco más. ¿Cuáles son los que se denuncian? Más o menos. Si señor fiscal, si sale de donde esté, pues si quiere desmentirme, bienvenido, me disculpo, a mí no me da miedo. Es el doble
que se roban en Campeche y en Yucatán juntos. O sea, la cantidad de coches que se roban en el estado de Tabasco, digo, es inconmensurable tomando en cuenta los estados vecinos para abajo, ¿no? Bueno, imagínate que Tabasco es más peligroso, según los datos estadísticos, es más peligroso que Tamaulipas, que Michoacán y que Guerrero. En cuanto a robo, en cuanto a delitos de fuero común, sí. En cuanto a delitos federales, no. En cuanto a delitos de fuero común, o sea, el delito que le afecta a la ciudadanía, el robo, la violación, el asalto a casa, exactamente, el asalto a transporte. En eso sí, Tabasco es es de los más peligrosos. ¿Cuál es el más peligroso? Tabasco, ¿verdad? Sí, Tabasco. ¿Allí es en primer lugar? Sí, claro. ¡Buena felicidad! Saraí, yo sabía que lo iban a lograr, ¿eh? Mira, un logro del nuevo gobierno. Pero habría que felicitar. Felicidades. Sí. Habría que felicitar en todo caso al gobierno. Sí, claro, ya en primer lugar, sí. Ese primerísimo e indiscutible lugar, ¿no? No, qué bárbaro. Aunque las autoridades del gobierno aquí se han encargado de decir que no hay tal inseguridad, que eso no es cierto, que es solamente percepción de la ciudadanía y que la culpa es de los medios de comunicación por andar diciendo que se roban carros, que asesinan a personas, que asaltan casas, asaltan comercios, a transeúntes, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué caray? Pues entonces es una mera percepción. Que suban su explicación y sus datos y sus argumentos a su página web, ¿no? Pero como es de muy difícil acceso, dice la directora de comunicación social que como la página oficial del gobierno del estado es de muy difícil acceso y muy complejo entrar ahí, pues entonces que como casi nadie la ve, pues entonces casi no cometió delito. Por cierto, no se le ha sancionado o no se ha sabido porque el tribunal ordena a la Contraloría del Estado de Tabasco que sancione a esta funcionaria. No la ha funcionado, no se sabe si la ha sancionado, no tenemos información al respecto, pero creo que ayer o hoy fue su cumpleaños y la señora no se encuentra en Tabasco, anda celebrando su cumpleaños fuera de Tabasco. Claro, ¿tienen ustedes alguna Secretaría de Turismo? Sí. ¿Y cómo a qué se dedica, no? Digo, sobre todo cuando la Secretaría de Comunicación Social festeja su cumpleaños fuera de Tabasco. Pues seguramente en Cancún, ¿no? Y cuando tiene pendiente precisamente una sanción, que aquí lo adelantábamos, seguramente la sanción podrá ser mandarla de vacaciones, ¿no? Suspenderla por una semana o 2 semanas con... No, la inhabilitación es un poco mayor en el tiempo, pero yo creo que se puede echar 6 mesecitos o un año. Un año no le va a hacer daño. Pero además el delito que cometió no es sencillo, es decir, violó la veda electoral. Sí, por supuesto. Es un delito grave. Pero en este país esa veda es sagrada. Digo, la de los animales no sé, pero esta veda sí es sagrada. Sería un caso muy simpático también de ese mismo corte. Entra el nuevo gobierno y a las pocas semanas detiene a la exdirectora de Administración de Tránsito, en virtud de que esta señora había regalado 1.500 credenciales de manejo, licencias de manejar. Entonces la señora y su abogado declaran: aquí está el decreto por el cual el gobierno del estado, y eso es con cierta periodicidad los diferentes gobiernos, pero el anterior gobierno, no el actual, el anterior saca un decreto por el que todas las actas que el registro civil emita, se omite su cobro por una temporada, y por ese decreto el director del registro civil durante una temporada, porque se vienen las clases, claro, por ejemplo, claro. Así, entonces regalan, pero también sale un decreto y regalan licencias de manejar, es decir, no cobran. Entonces, con esa orden, la directora regala 1.500 licencias de manejar. Entra el nuevo gobierno, meten a la cárcel a la directora, y de pronto se descubre que el nuevo director, sin decreto y por sus pistolas, regaló la misma cantidad de licencias de manejar.
Entonces, la sanción para el señor es que se vaya 30 días con goce de sueldo, mientras la otra infeliz está en la cárcel. No, y hablábamos. Una que tenía autorización legal y el otro que no la tenía. Y hablábamos, sí, claro, eso es algo increíble, ¿no? Increíble, para Ripley. Ahora, hablamos fuera del aire del secretario de Educación, que tenía 180 aviadores, una cosa así, ¿no? Y que él dijo, pues yo me hago, el nuevo secretario, pues yo me hago responsable de cuando tomé posesión, y lo de atrás. Claro, él era el director de administración de la secretaría, y él era el que pagaba a los aviadores, ¿no? Yo no hubiese visto cinismo más grande. Ahora, este tiempo que he estado en Tabasco, me he dado cuenta de algo. Ya sé por qué el viejo refrán que dice, los yucatecos, ante cualquier provocación, te sacamos una guitarra y una chela. Y el tabasqueño, ante cualquier provocación, te saca una pistola. Eso no fue un chiste, precisamente para Tabasco. Claro que no. Yo creo que en Facebook, espero que muchísima gente se indigne y piense en el gobierno que tiene. Así es, un gobierno corrupto. El desastre más grande que hemos tenido en el estado de Tabasco es tener este gobierno corrupto de Arturo Núñez. Licenciado Francisco Solís y licenciada Saraí Valderas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Yo sí les pediría que nos siguieran mantener la información, mantenernos informados de cómo van estos avances, porque yo supongo que ustedes están sospechando que aquí hay una cadena organizada de robo que trasciende un estado, ¿no? Sí, por supuesto, y además debe haber una cadena de custodia en la que no uno ni dos, sino varios funcionarios de distintas dependencias están involucrados, y de distintos estados también. Toda una cadena de corrupción. Bueno, pues le agradecemos mucho, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Claro que sí. Y le damos... Sí, perdón, adelante, ¿vas a decir algo? Yo quería comentar que este tema da para mucho más, y nos daría muchísimo gusto que conforme se vaya desarrollando nos acompañaran en un programa que tenemos ahí en el estado de Yucatán. ¿Cómo se llama el programa? Se llama La Hora Cachonda. Se llama La Hora Cachonda y están invitados. Está sabroso, pero creo que a estas alturas valdría la pena que habláramos muy en serio de un tema serio como este. Eso le voy a decir, sobre todo se tratan temas con toda la seriedad y toda la profundidad y el profesionalismo que requieren, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable, y le damos del detenido. Sí, entonces vamos a invitar al licenciado Vila. Hemos invitado al licenciado Vila Chávez. Recordarán ustedes que en el programa anterior habíamos comentado el caso de la detención de Mario Alberto Eslava Gómez, precisamente quien fue un funcionario, Eslava Gómez, quien fue funcionario de la administración granierista, y por alguna irregularidad, y que nos va a explicar con mucho detalle el licenciado Vila. Él es el abogado defensor precisamente de Mario Alberto Eslava Gómez, a quien hoy se le dictó formal prisión. Simplemente estaba detenido. Recordarán ustedes que transmitimos en este mismo programa una entrevista que le hicimos al licenciado Vila, en la que nos explicaba en qué iba a consistir precisamente un amparo que estaba solicitando, porque estaba incorrecta la forma de la demanda. Licenciado Vila, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra invitación, y queremos pedirle que nos haga un poquito los antecedentes para tener un poco claro en el poco tiempo que nos queda ya del programa. Perdón, licenciado. No hay ningún Muchas problema. gracias. Le agradezco la invitación y voy a exponerle el antecedente de este tema. Los hechos que dan origen a la indagatoria que constituye el antecedente del proceso penal se hacen consistir básicamente en que la Secretaría de Seguridad Pública emite una convocatoria nacional para una licitación. Si hay una licitación pública, se declara desierta, y de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado, se vuelve a licitar con licitación restringida,
a 3 proveedores. Sale un proveedor asignado, celebra el contrato para el suministro de los insumos que se hacían consistir en pantallas, computadoras, una serie de insumos de carácter electrónico para el área de protección civil, para el sistema de atención temprana. De acuerdo al contrato, el proveedor se obliga a entregar los insumos y la Secretaría a realizar el pago correspondiente. El proveedor empieza a suministrar los insumos objeto del contrato en los términos antes apuntados, lo lleva al área de protección civil, que era al sitio donde iban a instalarse. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no realiza el pago dentro de los plazos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2012, del periodo 2010, 2012, administración pasada. No realiza los pagos dentro de lo acordado y evidentemente, pues, como en el contrato estaba estipulado que el proveedor podía recoger sus insumos en consideración a que no pasaban a formar parte del patrimonio de la Secretaría hasta tanto se cumplía la obligación, esto es con una reserva de dominio, pues el proveedor, pues evidentemente, ante la falta de pago, recogió sus insumos, lo poco que había surtido. Y esta administración, en la que todavía era secretario de Seguridad Pública el general Aldomaro Zapata, reconoce pues la falta, la mora en el pago, el incumplimiento de la obligación, y de mutuo acuerdo con el proveedor dan por rescindido el contrato. Y lo chistoso del tema es que por un lado el Estado... Eslava seguía fungiendo como director. Hasta que salió la administración pasada, hasta el día 31 de diciembre, fungió como director. Ok, cuando entra Aldomaro, él ya no tiene nada que ver en esto. En absoluto. En absoluto. En los acuerdos que llegaron para terminar el contrato. Ya había esto concluido, sí. Ya sería el rubro proveedor, el general secretario, y bueno, pues no había recursos, reconocen la mora y rescinden el contrato. Y bueno, pues como ustedes saben, la audiencia no es un tema ignorado, empiezan las acusaciones con la nueva administración, el tema ex servidores públicos, desfalco a Tabasco, y de repente, pues mi representado tiene conocimiento que había una denuncia penal en su contra. Emplea los medios de control constitucional para que prácticamente obligaran a la autoridad local, en ese entonces Procuraduría, para que lo dejara comparecer. Y se topa que había una denuncia en la que hablaban de una supuesta subtracción, de un supuesto engaño de esos insumos, bajo la hipótesis de que jamás habían entrado, cuando, bueno, la misma administración que presentó la denuncia había recibido el contrato por falta de pago, ¿no? Un caso más de cosas inexplicables en el estado de Tabasco, bueno, para Ripley. Se hace todo este teatro, se acredita todo lo que ustedes les estoy comentando. Comparecen a la indagatoria el representante legal de la persona moral que sale beneficiada con la licitación, el proveedor que le surtió a esta persona moral, y todos coinciden en señalar, decir, espérame, si no me pagaste, evidentemente yo recogí, entregué algunas cosas, etcétera. Y bueno, pues evidentemente la sorpresa fue muy grande al advertir que por un lado te rescindo, ¿verdad? Y por otro lado digo, me lo robaste. Porque llama mucho la atención que la denuncia la presenta la propia Secretaría, en ese entonces, bajo la administración del general Aldomaro. Bueno, el mismo que rescindió. El mismo que rescindió, o sea, por un lado te rescindió y por otro lado te acuso de robo. Y ahora lo reviven esto. Ahí va. En ese tenor, el juez federal otorga un amparo a mi ahora representado, decirle, determínala conforme a derecho. Y no obstante, esto que les estoy comentando, que está a la luz de todo porque ahora los antecedentes, la consignan. La consignan bajo la hipótesis de que había una simulación de actos jurídicos en grado de tentativa en perjuicio del erario de Tabasco en pandilla. Bueno, así como se los estoy diciendo, aparecen autos, yo no la veo por ningún lado. Finalmente, mi representado participó en la licitación, ni siquiera formaba parte del comité de adquisiciones en ese momento. Como director general le correspondía por disposición de la ley mandar las órdenes de pago, que nunca se ejecutaron. En efecto, el contrato no se cumplió, pero no se cumplió por causas imputables a la dependencia.
mora en el pago, rescisión de esta, pero ahora te digo, me robaste o me defraudaste. Bueno, es la cuestión en cuanto al fondo. No había un sustento ni siquiera para ejercitar o consignarlo, como se dice vulgarmente, ponerlo a disposición del juez, pero así pasó. Le libran un mandamiento de captura o una orden de aprehensión, no obstante que no hay delito, como en su momento deberá advertirse por los juzgados federales. Hay ya un amparo en trámite, y bueno, eso será objeto de otra plática si ustedes me los permiten, pero finalmente cuando él llega a rendir su declaración preparatoria el día sábado, la semana pasada, advertimos que sin perjuicio del fondo, que hace evidente la inexistencia de un delito, las órdenes de aprehensión contenidas en el juzgado por lo que respecta al expediente principal y al expediente duplicado no se encontraban firmadas por el secretario. Al advertirse esto, como ya se dio fe inclusive por los medios de comunicación, le solicito ya en la audiencia a la secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley ponga en inmediata libertad a mi defendido, porque bueno, pues no hay que ser muy estudiado para saber que un documento que no cumple con la forma no obliga. Lo que obtengo como respuesta es una multa, se suspende la audiencia al final del día, sacan a todo el personal y el día lunes de esta semana me encuentro que estaba firmada la orden. Sin embargo, como yo era parte en el procedimiento penal y lo sigo siendo, solicité que esto se fedatara por notario público. Y el dio fe tener a la vista los dos expedientes con la inconsistencia legal que apunto. Aquí lo grave es que una persona inocente se va a pasar varios meses en la cárcel cuando no hay ni razón de ella y la tienen sin un mandamiento que, si bien lo subsanaron con posterioridad, no obliga. Es muy grave, es el único, prácticamente es un secuestro, claro, con el precio que eso implica por parte de la autoridad. Las razones, bueno, pues yo creo que hay un fondo más político que legal, lo cual es grave. Yo creo que es un hecho notorio que la acusación de los servidores públicos no han prosperado, que ha sido evidente la mendicidad del fiscal general del Estado. Han llegado a sostener hipótesis que hoy son insostenibles y obedece a eso. Curiosamente, un día antes habían notificado un asunto de Sáenz Pineda, que es supuestamente el exsecretario de Finanzas, donde la justicia de la Unión, respecto de un tema local, le otorgaba el amparo. Y ahora, pues, ordenaba su libertad. Y ordenaba su libertad. Y evidentemente, pues este es, a mi juicio, un chivo expiatorio. Este pobre muchacho, sin una conducta delictiva, sin una orden de aprehensión, está en la cárcel. Sí. Al final del día, yo creo que lo único confiable que tenemos son los tribunales federales. Ahí se va a pronunciar una resolución ajustada a la norma. Pero yo me pregunto, ¿quién le va a reparar a este muchacho los meses o días o el tiempo transcurrido por sostener un capricho o un acto desesperado por parte, en este caso, del fiscal general del Estado, del propio, en complicidad con el tribunal, ante una hipótesis llamada saqueo que no han podido comprobar hasta este momento? ¿Quién lo va a resarcir de ese daño? Hoy está en la cárcel, cuando no existe una orden de aprehensión, cuando no cometió un delito. Y bueno, pues yo acabo de oír lo que dicen, o sea, ¿tenemos justicia a modo? ¿Existe justicia? ¿O es solo un instrumento para atender un interés difuso? Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción, y la verdad es que es lamentable. Lamentable, lo he dicho públicamente, lo sostuve el viernes, el sábado, antes y con posterioridad a la diligencia. Es lamentable que sea toda una ola de contubernios, tanto la incapacidad que hacen evidente la incapacidad de la Fiscalía General del Estado y del propio tribunal al prestarse a realizar actos de esta naturaleza, porque evidentemente desvirtúan el origen que les da la investidura de la institución. Yo el sábado hice saber a los medios que no hay, en efecto, confiabilidad en las instituciones del Estado de Tabasco por lo que respecta a la procuración y administración de justicia. Dices eso y es corrupción. Yo he litigado en todo el país y es el primer lugar donde me encuentro esto, que es sencillamente aberrante. Sencillamente aberrante y lamentable. Porque hoy es él, puede ser usted, puede ser su hijo, puede ser cualquiera. Estaba yo escuchando el tema de los vehículos, esas cosas, imagínense. O sea, aquí es expedita, rápida, incorrecta, incorrupta, y aquí es a la inversa, ¿no? Se llama justicia a modo. Sí, comentábamos en la ocasión anterior de que
por lo que la licenciada nos había explicado el asunto de esta señora de Cárdenas, que si se le preguntara a la señora qué exhorto a la robada y a la que le sustrajeron su vehículo y se lo manejaron y la obligaron a pagar 4.700 pesos por el cuidado del vehículo por los 6.000 kilómetros que le metieron, ¿cuál sería la recomendación que le daría a la ciudadanía? Entonces ella diría, al que le roben un vehículo y aparezca, que no lo anuncie, que no vaya a reclamar el vehículo, porque entonces le va a pasar lo que a ella. Los ladrones que le robaron a punta de pistola, a las 72 horas los agarraron. Y para que le entregaran su vehículo tuvieron que pasar 4 meses. ¡Qué barbaridad! Diario la citaban de Cárdenas para que viniera. Cuando ya le van a entregar el vehículo, no se lo entregan porque tiene que pagar la custodia, 4.700 pesos tuvo que pagar. Y ya descubre, cuando le entregan el vehículo, descubre que le falta la llanta de repuesto, le faltan los tapetes, le falta esto, en fin, todo, ¿no? Todo. Entonces, la recomendación es, bueno, pues sencillamente, al que le roben un vehículo, que nada más le avise al seguro, porque ella le avisó al seguro, pero cuando apareció a las 72 horas, entonces el seguro le dijo, lo único que te voy a hacer es asesorarte jurídicamente, porque ya tu vehículo apareció y mañana o pasado te lo van a entregar. Se lo entregaron a los 4 meses, con 6.000 kilómetros en posesión de un funcionario del gobierno del estado. Entonces, sencillamente es acertado lo que dice la señora. Pues no denuncien, o si denuncian y aparecen, no digan ese es el mío. Llévenselo, hagan lo que quieran con ella para que el seguro a los 30 días pague Yo creo que es lamentable, es una crisis. El tema que usted comenta lo he escuchado por los medios, pero bueno, en general es una crisis de inseguridad, es una crisis de ausencia de derechos humanos, es visible un doble discurso de los órganos de procuración y administración de justicia, es evidente en exceso la ineptitud, y lo digo públicamente, del fiscal general del Estado. Es un hombre que no sabe dónde está parado, pero los ciudadanos no tienen por qué pagar el precio de ese proceso de aprendizaje. Y lo mismo puede decir el presidente del tribunal. Yo les quiero hacer un paréntesis, en el caso particular por el que yo vengo hoy, el ciudadano juez responsable del auto de término es un hombre que en principio se podía pensar que es un hombre con mucha experiencia, ha sido parte del Poder Judicial por muchos años. Tengo entendido que fue consejero o miembro del Consejo de la Judicatura, que es como un órgano, digamos, revisor de la actividad de los jueces para sancionarlos, que fue magistrado, que fue presidente de sala, y curiosamente en este momento en la lista de magistrados figura como suplente para poder aspirar a tener el cargo de magistrado. Es un hombre que, de acuerdo a su trayectoria dentro del Poder Judicial, está próximo a jubilarse. Bueno, me hace pensar esta actitud que es un favor de orden político, subsanar una ilegalidad al tenor de la que yo he destacado, pues para a lo mejor para garantizar su retiro, ¿verdad? Si es que el brazo de la justicia no lo alcanza antes, cobrando como magistrado, ¿no? Aún al precio de la libertad de una persona que no cometió un delito, aún al precio de atropellar el Estado de Derecho que debe imperar en un Estado, haciendo evidente el doble discurso que ya dije, derechos humanos, legalidad, a modo, a modo. Eso es grave, eso genera ingobernabilidad. Así es, y estamos entrando en el estado de Tabasco precisamente en una etapa muy cercana a la ingobernabilidad. No estamos en ello, ¿no? Una corrupción tremenda, opacidad de la información, estos actos de violación a las leyes por parte mismo de los funcionarios de gobierno, por parte del propio gobernador del estado de Tabasco. Estamos en una etapa en Tabasco verdaderamente difícil, pero aquí el caso, licenciado, yo veo esto, a ver, la demanda que presenta el propio gobierno, sí, la presenta sin una firma, está incompleta. No, lo que está mal es la orden de captura. A ver, sí, yo expliqué como parte de los antecedentes que no hay
De esto que aquí les comento, No había delito. no hay una conducta delictiva. Ok. Yo soy perito en la materia, así lo asumo, y es una actividad dolosa de la Fiscalía General del Estado. Ahora entiendo que tiene un interés superior al legal al que está obligada a atender. La pone a disposición de un juez, el juez la compra y hace su trabajo, pero lo hace mal. Detienen a una persona cuando no existe jurídicamente una orden. Y no obstante que sale evidenciado esto en los medios y que en teoría cualquier abogado, cualquier barra te puede decir es inexistente, al lunes que yo llego, lo felató un notario público, debería de haberlo soltado en ese momento, ya estaba la firma impuesta. Y lo grave es que no solamente es Pero eso. ese es otro delito. Claro, yo ya presenté una denuncia de orden penal, pero una denuncia en contra de los servidores públicos del juzgado que intervienen. Se llama prisión preventiva ilegítima y hay muchas otras conductas delictivas más. Pero lo grave es que tenemos un auto de formal prisión con un orden inexistente. ¿Quién es el responsable de ese delito específicamente? En este momento le puedo decir, en el momento en que es que ya se extendió la responsabilidad. En un principio era la secretaria del juzgado por Ministerio de Ley y la que actuaba con él. Ahorita le puedo decir que el ciudadano juez es responsable de ese delito y de otra conducta delictiva al haber permitido que se subsanara esa inconsistencia legal. Es de verdad grave. ¿Esa responsabilidad llega hasta el fiscal? Por supuesto que sí, porque cuando se le pide al juez que dicte la orden de aprehensión, la orden de aprehensión viene a la policía, Es correcto. viene a la procuraduría. Es correcto. Si no trae la firma, ¿cómo es que la gente del Ministerio Público, los fiscales como se llaman ahora, o el director de la policía no se dio cuenta y va y detiene a una persona arbitrariamente? Es correcto. Tenemos una persona en la cárcel sin una orden de aprehensión. Esa es la verdad. La Constitución es muy clara. Un delito flagrante, un delito urgente que tiene que ser con determinadas características, que por condiciones de tiempo, modo, lugar, no puedas acudir a la autoridad para ejercitar acción penal, que la conducta sea grave y que haya datos que hagan evidente la participación de la persona, entre otros requisitos. Y la orden de captura. Digan ustedes si de acuerdo a la Constitución tenemos en este momento a una persona detenida en alguna de esas tres hipótesis. Ninguna. Aquí es simple. En este estado la justicia es capricho. ¿Y cuál es la sanción al que sí cometió el delito? Al que sí cometió el delito, en tratándose de quién, en tratándose de los servidores públicos del juzgado, sí. bueno, la penalidad puede ir entre 1 y 8 años, o dependiendo de un máximo y un mínimo. La verdad es que habría que ver qué otras conductas se van configurando en el paso. Ahorita yo les hablaba de prisión preventiva ilegítima, pero bueno, pues también hay otra conducta relacionada con la obstaculización de la justicia, en el hecho de permitir subsanar una inconsistencia de ese lugar. Hay una corresponsabilidad en una posible abuso de autoridad, etcétera. Las conductas pueden ser varias, porque son autónomas, de acuerdo a la descripción típica que se les pueda dar, ¿no? ¿Y cuál sería la reparación del daño? Aquí es lo grave. Bueno, tiene la vía civil esta persona al final del día para reclamar al Estado. Yo hace un rato les comentaba que en todo el país, en la mayoría de los estados, hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, a nivel federal y en muchos sentidos. Curiosamente en Tabasco solo se reformó la Constitución y hasta este momento no existe la ley. Luego sí la reparación del daño. Tiene la vía civil, después de muchos años de amparos, pues si con esto está batallando, con la vía civil va a batallar más, o le dice, usted disculpe, me equivoqué, lo hicimos mal. Y ya se quedó el tiempo que ahí estaba en la El cárcel. tiempo que ya se quedó, que se Pero quedó. ¿cuánto lleva una semana ya? Sí, claro, y se va a llevar varios meses en lo que esto se arregla en un juzgado federal de acuerdo a los principios que establece la ley de amparo para resolver los juicios de garantías. Entonces, pues llevará el tiempo que lleva. La verdad es que creo que es lo único confiable que tenemos. Las autoridades del Poder Judicial Federal son las únicas que en este momento pueden garantizar los derechos de los ciudadanos en este estado. ¿Usted va a seguir en este caso hasta el final? Hasta el final, y de antemano le digo, en unos meses espero, si las cosas se hacen como se deben de hacer, yo no me puedo subsumir en la posición del juzgador de amparo, pero bueno, hay reglas muy generales que en este caso están violentadas, al tenor de la que les estoy comentando. Espero estar con ustedes y hacerles evidente que lo que les estoy diciendo se está materializando en una sentencia que eventualmente pueda pronunciar un juez federal, robusteciendo lo que yo aquí estoy diciendo en este momento. El día sábado le dije, señores, esto es un acto arbitrario, no hay causa legal para que este señor esté en la cárcel, se los voy a demostrar en los juzgados federales, porque yo ya voy a venir a esta condición. La justicia aquí es a modo, larga,
Desafortunadamente así. La denuncia contra las autoridades ya la presentó. Por supuesto, ya la presenté, señalé como probable responsable a la secretaria del juzgado, a las personas que intervinieron ahí, y ahorita vamos a ampliarla el lunes en contra del juez, porque durante la violación constitucional le exhibí pues la fe de hechos, con las fijaciones fotográficas, de cuyo contenido se advierte que no hay firmas, y ¿La fe notarial? Y claro, la fe de hechos se expedía por el notario adscrito a la notaría 34, y simplemente me dijo, hoy lo resuelvo en el término. Hoy le dictó el auto de término constitucional, acabo de pedir las constancias, pero me hace evidente que omitió el estudio, lo hizo de forma indebida, simplemente no quiso dar el alcance que un documento público merece. Tenemos un auto de formal prisión, cuando no había ni elementos para la detención. Qué barbaridad, qué verdaderamente lamentable que estemos en Tabasco en esta situación. Licenciado, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación, porque queríamos ampliar un poquito toda esta información que ya hemos manejado en base a esta nota, a sus propias declaraciones, y que, como a usted le ha constado, en este medio sí decimos ampliamente, y el micrófono abierto, lo que realmente está sucediendo, y está abierto los micrófonos también a todas las partes, ¿no? Sí, claro, y yo le quiero decir, si quiere interpelar, hacer su derecho de réplica el presidente del tribunal, aquí lo espero, Esto es un hecho vergonzoso, es un acto de corrupción, presuntivamente le puedo decir, yo creo que ordenado por él, porque yo, como presidente del tribunal, advierto una comisión de esta, a lo mejor los jueces tienen autonomía, pero sí tengo a mi alcance medios de control legales. Para eso tengo el órgano, tengo los consejeros, tengo que con su autonomía pueden hacer valer cualquier medio de control difuso para evitar actos de corrupción en el tenor de pero esto es lo extensivo a él. Él es corresponsable de este acto de corrupción. Por la parte que le corresponde al fiscal general del Estado, digo, perdón, es mucho pedirle que haga las cosas bien, ¿no? Pero en teoría no deberías ejercitar acción penal cuando no hay elementos. Pues me queda claro que la verdad es que es elemental, ¿no? Mire, me da mucha pena decirlo y aprovecho esta audiencia para así decirlo, es una persona que peca de ineptitud y de falta de conocimientos técnicos. Le voy a hacer una referencia que me quedó muy marcada. Yo me dedico a ejercer el litigio de manera profesional. Tengo una inclinación al área penal, y bueno, un rubro trascendental en el área penal es saber qué es un indiciado, porque es como saber anatomía en el caso de un doctor, como saber cambiar una llanta o cosas muy cotidianas. Y en alguna ocasión, en el telereportaje, escuché que los civiles lo entrevistaron y el fiscal no supo explicar con precisión que era un imputado, un indiciado. Eso es grave. Y es muy claro, el señor en su vida ha llevado un juicio. Yo lo conozco de muchos años atrás, y que me interpele, yo lo invito en esta audiencia. En su vida ha llevado un solo juicio. Pero creo que uno en su casa, que por cierto lo perdió, Pero me da mucha pena que los tabasqueños tengan que pagar el proceso de aprendizaje de esa persona. Porque lo único que se produce es más trabajo para los juzgados federales, un estado de ilegalidad, un estado de inseguridad jurídica patente, que ahora ya involucró al tribunal. Porque bueno, pues para tapar las cosas de esto ya tiene que entrar el otro. Es lamentable. Creo que somos el número 1 en corrupción. Y en procuración de justicia no hay quien gane este estado. No hay quien le gane. Yo esto no lo he visto en ninguna parte del país, y aprovecho esta audiencia para que alguien me interpele si estoy mal. Ahí tengo los documentos, los voy a hacer llegar a la audiencia por si algún día lo quieren interpelar y decir. Muy bien, muchas gracias, licenciado Rafael Arturo Vila Chávez. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted los minutos. Pues si usted pudiera, se nos agotó, licenciados, algún dato más que quisiera aportarnos. Nosotros le vamos a pedir de favor que sí nos mantenga informados. Sí, por supuesto. De cómo va este proceso y todos los últimos acontecimientos. Esperemos que pues la persona que está usted defendiendo, Mario Alberto Eslada Gómez, ya que simplemente ni hay delito, estuvo mal hecha la integrada la averiguación, un proceso de orden de aprehensión, etcétera, esté en la cárcel, puede estar en libertad muy pronto. Sí, lo verá usted dentro de los plazos que establece la legislación sustantiva en materia de amparo. Yo estoy convencido que los juzgados federales van a avalar lo que yo aquí estoy diciendo, porque pues es una violación evidente, no tienes mucho pues para dónde hacerte. Y bueno, y le adelanto,
en los casos de todos los servidores públicos va a ser exactamente lo mismo. No hay sustento. A lo mejor había una cuestión de fondo, pero procedimientos están todos mal llevados. Y a estas alturas, evidentemente, a mí me causa perspicacia, empiezo a pensar que ni siquiera había una cuestión de fondo, que atendía más a un interés de orden político que a una cuestión de justicia. Obviamente el sospechosismo sale a flote de inmediato y nos imaginamos, todos los tabasqueños, no es muy difícil imaginarlo, no hay que tener una gran imaginación para hacerlo, de que esto se trata para exhibir a funcionarios que trabajaron con Granier, sí, no, sin duda, tratar de exhibirlos, que como usted también mencionó, pues no han podido hacerlo porque no han podido comprobar ninguna de las acusaciones que han hecho. Y ese es el tema de servidores públicos. Le voy a decir otro número más crudo. En esta administración, yo invito al fiscal general del Estado, cuando él tomó protesta, dijo que iba a resolver el asunto de esta muchacha de allá de Iztacomitán, Mariana Torres Bucho, sí. Un homicidio que fue... Sí, que mataron a la niña, a la señora, a la muchacha, hasta el día de hoy. Quiero decirle que también me acaban de designar abogado en ese tema. Y a este momento, no tiene ni idea de dónde está parado. Quiero decirle, y me da mucha pena decirlo, que esa averiguación tiene deficiencias de integración severas. La conclusión es, de los asuntos de alto impacto, en este estado el señor no ha resuelto uno solo. No le digo 10, uno solo. No ha quedado ni en el tema de los servidores públicos, ni en ninguno de los de alto impacto, un auto de término. Bueno, vaya, en el caso de los servidores públicos, por algún interés, podemos decir que están en los juzgados, pero hasta este momento ni un auto está firme. Todos se han caído en los juzgados federales, porque evidentemente el Poder Judicial de la Federación no se va a prestar a sostener o a validar actos de corrupción. Pues qué lástima que tengamos un gobierno así en Tabasco. Yo lo extiendo mucho a los tribunales y órganos de procuración. Queremos invitarlo nuevamente para que esté con nosotros en este programa o en cualquiera de nuestros noticieros para seguir informando de este caso. Nos dará muchísimo gusto y seguramente para nuestro auditorio también les ilustrará más qué es lo que está sucediendo en este aspecto. Le agradecemos mucho y el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted. Muchas gracias. Y simplemente porque como el tiempo se nos acabó, hubiéramos querido comentar que por fin el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco le ordenó al Congreso del Estado que tiene que llamar como diputado a el señor Yerko, a Mario Yerko, un asunto que se había discutido mucho. Tuvimos una entrevista telefónica aquí precisamente con Mario Yerko, quien por derecho le correspondía era el diputado suplente cuyo titular es hoy diputado federal y por tanto tenía que pedir la licencia respectiva. Y otro asunto que nos hubiera mucho comentarle, pero que seguramente lo haremos porque falta mucho tiempo para que se haga todo esto, es el anuncio que hace el presidente del PRI en Tabasco, el dirigente del PRI en Tabasco, de que por decisión de los comités ejecutivos nacionales de los partidos PRI, Verde, PANAL y me parece que otro, va a haber alianza en Tabasco ante una posible segunda vuelta, podríamos decir, una nueva elección de alcalde al municipio de Centro. Entonces se va a poner muy interesante esta nueva elección en caso de que se dé, porque también se está esperando, como usted sabe, la resolución de la sala de Jalapa. Y bueno, las protestas en Nacajuca, ahí parece ser que la policía de Nacajuca nuevamente golpea a mujeres indígenas, a una mujer de 90 años, ahí tenemos algunas imágenes, quienes están pidiendo simplemente que se les pague un laudo. Las protestas en el estado de Tabasco, por eso, como usted bien decía, estamos entrando en una etapa de ingobernabilidad en todos los aspectos. Ahí está la señora de 90 años tirada en el suelo por golpes que le propinó la policía. Lamentable, muy lamentable. Feliciano Calzada, pues lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero tenemos muchos temas para el próximo programa. Lo invitamos que siga con nosotros. Y
Y como siempre decimos, les recuerdo simplemente que la repetición de este programa es mañana a las 12 del día por XHBX 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Y como siempre, al terminar este programa decimos que con mucho orgullo, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.